El tema que voy a abordar hoy es algo muy especial y se llama Ama donde vives. Siempre tenemos nuestra mente y nuestro deseo de ayudar a tantas personas y salir al mundo entero. Nosotros teníamos programados algunas misiones en primavera y en verano, y obviamente todo eso tuvo que ser cancelado indefinitivamente hasta que no pase esta situación con esta pandemia. Pero en sí, al mirar nosotros, más allá de ir a otras naciones y a ir a predicar y llevar ayuda de alguna índole, alguna enseñanza o algunos insumos o lo que queramos llevar, más allá que eso, lo más importante es que también vivimos en una nación, especialmente los que viven en Katy, Texas. Sabemos que vivimos en una ciudad muy diversa, donde las naciones nos han venido a nosotros. Y por lo tanto, el tema de hoy es ama donde vives. ¿Cómo tú puedes hacer una diferencia en un tiempo ahorita donde estamos afectados por distancia social y estamos afectados también en el sentido que ya nos están diciendo la importancia de tener caretas, máscaras, como le quieran decir, que creo es algo muy, muy importante para todos acatar. Esto no solamente lo dice el gobierno, sino la ciencia también, que nos ayuda a prevenir. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por prevenir. Prevención es mejor que lamentarse, ¿verdad? Es mejor prevenir y obedecer que lamentarse. Obviamente, mire la diferencia entre la gracia y la ley. La gracia dice, deben ponerse caretas porque les va a prevenir que ustedes se infecten o infecten a alguna persona. Esa es la gracia. La ley dice, o se ponen caretas o los multados $1,000. ¿Qué escoges tú, gracia o ley? Aprendamos a obedecer en la gracia del Señor. Amén. Y por eso, en todo sentido, tenemos que aprender a obedecer y seguir las pautas necesarias para nosotros prevenir muchas cosas. Y así como los hemos hecho fielmente, el gobernador de Texas nos permite tener encuentros en estacionamiento, siempre y cuando tengamos por lo menos 6 a 7 pies de distancia, si tengamos caretas y obviamente guantes, y estar bien cubiertos lo más posible y protegidos. Entonces, qué lindo es, hacemos algo en obediencia, nos permitieron, lo hicimos, gloria a Dios. Nosotros no vamos a hacer algo que el gobierno diga que no se haga por ahora, sino vamos a hacer todo lo que el gobierno diga, vamos a hacerlo. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Y vamos a la palabra, y quiero que abran en Lucas capítulo 10, porque hablando de lo que es la importancia de ser un buen vecino y amar donde vivimos, hay una arte de hacer buenos vecinos. Yo lo aprendí en mis padres, que siempre ellos procuraban estar bien con sus vecinos. Y hay mucha paz cuando tú estás bien con tus vecinos. Sé que a veces, por alguna otra razón, te tocan vecinos difíciles, dificultosos. Y hay lo que es personajes de ficción, algunos que después vamos a hablar de ellos, en cuanto a su personalidad que vemos a través de la televisión, con algunos sitcoms que se presentan, comedias, tanto en nuestros países como en Estados Unidos, donde siempre todos vivimos en un vecindario de una u otra manera, no podemos evitarlo. Aun cuando tú vives en un rancho muy apartado de gente, sin embargo, alrededor de ese rancho tiene que haber otro rancho. Siempre tienes que tener un vecino. Es parte del plan de Dios que nos dejó a nosotros de subyugar la tierra y multiplicarnos. Vamos a tener vecinos. Entonces, ¿cómo tratamos con esto? La pregunta es, ¿quién es tu vecino? Es una pregunta que se le hicieron directamente al Señor Jesús y se la hizo un abogado. De todas las personas que hizo una pregunta, se le hizo un abogado. Quiero que hoy volteen conmigo a Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante. Después que Jesús habló de, mandó 70 a predicar la palabra, y regresaron los 70, y Jesús les explica por qué regocijarse. Entonces viene un momento en que está allí hablando él en público y hay dentro de ellos, los que están en público, allí hay un intérprete de la ley, un abogado de la ley, un gran intérprete, y pues puede ser un escriba o puede ser posiblemente un fariseo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Siempre tenemos esas preguntas, ¿no es cierto? Nosotros ahora que tenemos la palabra de Dios, el Evangelio completo, tenemos las respuestas. Obviamente que él no la tenía y tenía esta pregunta muy indicada. Jesús siempre, en sus enseñanzas y en su manera que se refería al público, siempre contestaba una pregunta con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Está hablando del gran mandamiento. Y aquí responde. Pero él, o sea, intérprete de la ley, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre ascendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es una parábola que nos lleva a nosotros siempre que pasamos por esta, nos recuerda muchas cosas que Jesús nos enseñó. Jesús escoge de todas las personas y toma a él ciertas personas para dar una linda enseñanza. Primero, este hombre que cayó en manos de estos ladrones no sabía qué tipo de persona era, si era judío, si era posiblemente otro samaritano. No se sabe qué grupo étnico era, simplemente él fue golpeado y le robaron y sufrió este atraco tan vil y tan terrible. No solamente le quitaron sus cosas, lo dejaron medio muerto. El primero en pasar por este hombre fue un sacerdote. Imagínense este hombre lleno de religión, lleno de conocimiento, hombre que se entregaba al servicio del templo y como sacerdote tenía sus oficios religiosos. Sin embargo, este sacerdote tomó una decisión de lejos. De lejos. Y así vemos hoy que muchos tratamos a nuestros vecinos de lejos. De lejitos es mejor, le decían las tías a uno a veces. Con ese vecinito, de lejitos es mejor. Y aprendimos eso, a poner defensas con nuestros vecinos. Porque tenemos ciertas preocupaciones en cuanto a relacionarnos y temores con nuestros vecinos. El segundo era nada más y nada menos que un levita. Una persona que se dedicaba a hacer sacrificios. Una persona que acostumbraba a llevar música y dirección al pueblo de Dios.
y tenía muchas responsabilidades. Aquí Jesús primero habla de un sacerdote y ahora de un levita. Y el levita hace lo mismo el sacerdote. Ve la situación y ve un problema y no ve una oportunidad de servicio. El sacerdote y el levita vieron un problema. El fariseo vio una oportunidad de servicio. Oro en esta mañana que todos están viendo este mensaje. Vean que esta es una oportunidad que estamos viviendo en esta crisis oportuna de servicio. Veamos al globo terráqueo, al mundo entero, como el hombre que cayó herido. El mundo está herido en este momento. Hay personas en nuestros países, de Río Grande para abajo, que no han podido comer. Hay personas que han puesto un trapo rojo para que les lleven algo de comer. Hay personas que se han dado a delinquir y aún a ser criminales y parar camiones que van ruta a ciudades con comida y lo han saqueado. Ya son hechos. Y todo porque tenemos un mundo herido en este momento. Y Dios está buscando no necesariamente sacerdotes, no necesariamente levitas. Dios te está buscando a ti y a mí como un samaritano que cuide de su vecino. Tú dirás, pero mi vecino no tiene todo. Vivo en Katy y mi vecino tiene un garaje para 3, tiene una piscina y todo eso. Bueno, quizás tú vives y vives muy bien. Pero tú no sabes tu vecino en qué ha caído. Tú no sabes si tu vecino es un alcohólico. Tú no sabes si tu vecino es un adicto a la porno. Tú no sabes si tu vecino está por divorciar tu vecina. Tú no sabes si tu vecino tiene un hijo o una hija afectado con algún aspecto de depresión o opresión. Tú no sabes si tu vecino tiene un hijo o hija que está en drogadicción. Tú no sabes si tu vecino está pensando en cometer adulterio u homicidio o quién sabe qué cosa más, o suicidarse. Eso tú no lo sabes, porque tú solamente ves la casita bonita, el carrito bonito, pero tú no sabes qué está pasando dentro de esa casa. En especial, obviamente, al que no tiene Cristo. Jesús nos dijo a nosotros que somos la luz y sal al mundo. La luz no se pone bajo de una mesa, no se esconde. Y la sal tiene que tener sabor. Nosotros somos la sal del mundo. Somos los buenos samaritanos que Jesús quiere. Tú y yo somos elegidos como samaritanos. Mira lo que hizo Jesús. A un grupo de judíos le sacó la carta de raza, de grupo étnico, para probarlos a ellos. Los judíos no podían tener relaciones y amistad con los samaritanos. No era debido, no era prudente. Y por eso los evitaban a los samaritanos. Eran despreciados los samaritanos. Eran ofendidos, eran dolidos por ser samaritanos, rechazados por ser los samaritanos. Sin embargo, Jesús tomó una decisión de abordar el tema con una parábola, poniendo a un sacerdote hebreo, a un levita hebreo, y escogiendo a un rechazado, a un samaritano, como el hombre que cumplió con la ley de Dios. Amados, no es cuestión de religión. A veces no es cuestión ni de palabras, es cuestión de pasión y hechos. El samaritano tuvo compasión, tanto que él paró, le sanó sus heridas, sacó de su vino y su aceite, que era indispensable para un camino de él. Lo cura, lo sana, le da primeros auxilios, lo sube en su mula o caballo y lo lleva a un hotel. Y allí, en el hotel, no solamente lo sigue atendiendo, sino que al hotelero le dice, ya me tengo que ir, pero aquí está un adelanto por la estadía de él, y si gasta algo más de lo debido, yo regresaré a pagarle. ¿Quién
hace eso? Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía a nosotros a hacer cosas por nuestros vecinos. Ellos necesitan de Cristo. Quizás nadie lo ha robado. Quizás el vecino esté bien sano y tenga buenas finanzas, pero puede tener otras necesidades que tú les puedes indicar y bendecir, hablando eventualmente de ese nombre que es de todo nombre, el nombre de Jesucristo. Hay un mundo herido, un mundo golpeado, un mundo que fue atracado por Satanás. Y necesita de un buen samaritano, de aquel que ame a Cristo Jesús y le entregue a Jesús al buen samaritano, el bálsamo del Espíritu Santo, el vino y el aceite. Y lo lleve y le imparta el amor de Dios. Y esté disponible a invertir para que éste sane. Vivimos en un mundo quebrantado, golpeado, atracado, lleno de maldad y homicidio. En una ocasión escuché esta misma prédica del pastor Billy Graham. Él está hablando de Nueva York y decía: Nueva York es un lugar tan diverso de etnísticas, de grupos étnicos, de tantas religiones y razas. Sin embargo, entre ellos mismos se tratan. Y dio una estadística Billy Graham, de que en ese entonces, en el tiempo de él, estamos hablando que estaba predicando hace más de 30 años, decía que solamente 5 homicidios había en Nueva York. Que era impresionante para una ciudad tan diversa, tan poblada. Sin embargo, eran mínimo 5 muertes al día por homicidio. ¿Cuándo soñaría Billy Graham que íbamos a tener miles y miles de personas morir en nuestros días en Nueva York por un virus? El mundo necesita de buenos samaritanos. Y tú puedes hacerlo. Con lo poquito que tú tengas, tú puedes hacerlo. Voy a contar una historia, una anécdota que me afectó mucho a mí hace unos 7, 8 semanas atrás. Recibí una llamada de mi hijo mayor, del mayor, de Junior, Jorge Franco. Y en su llamada había en su voz, que yo conozco su voz cuando él está emproblemado. Y su voz se notaba que había nerviosismo en él. Entonces me dijo, fui al colegio donde él trabaja, como uno de los deans de ahí del colegio, un asistente de director. Y tuve que ir a entregar todas las computadoras a los maestros para que dicten desde la casa sus lecciones. Hasta ahora todo iba bien. Y de pronto me dijo, y uno de los maestros saliendo de la escuela, caminando hacia su carro, hacia su camioneta, se desmayó y se cayó y se desplomó. Ya estábamos nosotros en el temor ya de este virus. Estamos hablando ya después, mediados de marzo. Entonces, para mí fue un susto de inmediato. Y le pregunté, ¿y qué pasó? Me dice, no, papá, entonces yo lo que hice fue, mientras gritaban todos los maestros y pedían auxilio, estaban llamando al 911, yo me acerqué a él y vi que él estaba ya poniéndose morado. ¿Qué hiciste? Lo di a él primeros auxilios. De inmediato mi corazón se cayó. Yo pensé lo peor en ese momento. Yo pensé, este hombre tenía el virus, se desmayó, se cayó y ahora se lo va a pegar a mi hijo por los primeros auxilios. Fue un susto terrible, porque no solamente es mi hijo, pero tiene hijos y tiene su esposa y familia. Mis pensamientos se fueron y se dispararon. Y él se quebrantó y me dijo, papá,
No había más que hacer, se estaba muriendo de frente de mí. Y tuve que atenderlo, y llegaron los paramédicos y lo atendieron, y lo llevaron al hospital de emergencia, y lo que él tenía era un infarto. El hombre, cuando llegó al hospital, le hicieron 2 cirugías al corazón. Duró aproximadamente 48 horas en el hospital, y para evitarle a él que fuera afectado con el coronavirus, lo sacaron de inmediato 2 días después, y el hombre hoy está bien, dando clases, tiene una esposa, tiene hijos, y la esposa y el padre llamaron a mi hijo para agradecerle que le había sacado y rescatado de la muerte. Los paramédicos le agradecieron a él porque dio los primeros auxilios muy bien dados. Aunque le rompió 2 costillas al paciente, sin embargo le salvó la vida. Hay momentos así, oportunos, que tú no sabes. Es posible que hubiera sido el coronavirus, pero gracias a Dios que no fue un infarto. Si él empieza a calcular todo eso, lo deja morir y deja huérfanos, a 2 niños y a una viuda. Por eso hay que atender el momento oportuno para ser buenos vecinos. Entonces, hay 4 principios que quiero compartir con ustedes cuando ustedes deciden ser buenos vecinos. Está el principio de la persona. Identifíquese con sus vecinos. Por lo menos salúdelos. Rompa el hielo. Cuando nosotros nos pasamos, después de Harvey, a otra casa, nuestros vecinos de inmediato, cuando llegamos, nos mandaron algo que yo no como mucho, procuro no. Nos mandaron 2 docenas de donuts, bien llenas de azúcar, acrisoladas de azúcar, deliciosas, peligrosas, y dándonos la bienvenida a la vecindad. Lo más importante para nosotros vivir en paz también es tener buenos vecinos. Y aquí este hombre, intérprete de la ley, este abogado de la ley, pregunta: ¿quién es mi vecino? Nuestro vecino es, empezando, si estamos casados, con la persona que convivimos en esta cama. Nuestro vecino es nuestros hijos, los que viven con nosotros. Y nuestro vecino físicamente son los que están al norte, al sur, al este y al oeste de nosotros. Esos son nuestros vecinos. Entonces, tenemos el principio de la persona. ¿Quién es la persona? Y también tenemos que aprender cómo amar a estas personas. Yo sé que todos tenemos perjuicios, todos lo tenemos. De alguna u otra manera, tenemos ciertas, sin querer queriendo, tenemos ciertas maneras de generalizar la gente. Oh, mire, este es un argentino, le debe gustar el asado. Oh, mire, este es colombiano, debe ser bien bulloso. Oh, mire, este es puertorriqueño, este debe hacer buen arroz con gandules. Y tenemos todas estas generalizaciones que a veces nos pegan con la gente, obviamente, aunque tengan el rótulo o la banderita. Y a veces también pensamos: esta persona no es de mi color, de mi raza, prefiero no ser buen vecino. Prefiero evitarlo. Y entonces ese tipo de cosas nos distancian. Y otra razón, no solamente por perjuicios que tenemos ya contra la gente, sino también por el tiempo. Cuando nosotros trabajamos, todos trabajamos, y llegamos a nuestra casa, ¿a qué llegamos? A descansar. Lo último que queremos es conversar con el vecino del lado. Es natural, es normal. Pero Dios nos da a nosotros el entendimiento que tenemos que aprender a amar a nuestro vecino. ¿Quién es nuestro vecino? Nuestro vecino es el que necesita nuestra ayuda, el que está próximo a nosotros. En el griego, cuando uno mira la palabra vecino, aquí tanto en Lucas como en Mateo, en el griego traduce al más cercano, al que está más cerca. Entonces, antes de yo montarme en un avión y viajar a Asia o a África para ir a predicar la palabra, primero tengo que aprender a ser buen vecino, buen samaritano con el que está próximo a mí. Entonces, en Mateo 22, 34 al 40, una vez más, Jesús les dice, una vez más repite esa historia: y entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, y se juntaron a una.
Uno de ellos, ahora sí sabemos que era un saduceo, no era un fariseo. Intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es un poquito diferente, ahora es Jesús el que le dice a él. Este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende la ley y los profetas. La ley y los profetas. Aquí depende todo. Ese es el primer mandamiento de Dios. El más importante. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo, a tu prójimo como a sí mismo. Tenemos que aprender a amar al prójimo como nosotros. Usted no sabe qué está pasando con tu vecino. Usted no sabe si está pasando por una depresión, por una opresión, por alguna tristeza. Por tanto, ir a ser discípulos, dice el Señor, que es la gran comisión. Nos vamos del gran mandamiento a la gran comisión. Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos grandes mandamientos nos da el Señor. Uno de amar y el otro de hablar. El primero nos enseña a amar a tu vecino, con hechos. Quizás tu vecino le dejaron la basura a los basureros en mitad de la calle, las canecas. ¿Qué vas a hacer tú? Va a recoger el tacho, el bote, como lo quieran decir, y se lo acerca más a su casa. Quizás algo pasó con la casa de tu vecino y tú llamas rápidamente ayuda para que le sirvan a la casa al vecino, si entró, se le regó agua, algo diferente, alguna tubo se le rompió, hay que hablar con el vecino. Amar a tu vecino. Los griegos tenían 4 tipos de amores que describían. Escribían el amor eros, que es un amor entre esposa y esposo. Es el amor cuando se gustan dos personas y se empiezan a hacer novios y antes de cometer errores se casan y ahí pueden cometer todos los errores que quieran entre ellos. Siempre los novios, al principio cuando están de novios cantan los que son cristianos les gusta leer Cantar de Cantares y después de un tiempo, después que se casan, les da por leer Lamentaciones. Entonces, ¿cómo ama a tu vecino? Bueno, lo amas. ¿Cómo lo debes de amar? Obviamente que no lo amas con eros, no lo va a amar en la carne, sino en el espíritu. Y va a tratar de ser con ellos lo que dice el otro fileo. ¿Qué es fileo? Es ser amigos, tener amistad con ellos y saber tener una prudente distancia. Hablamos de distancia social. Tú no quieres ir a tu vecino y estarse todo el día ya con tu vecino. Eso es un lío. La palabra dice que no hagas eso, que no pongas el pie continuamente en la casa de tu vecino porque te va a aborrecer. Hay que ser prudente. No vas a llegar con una Biblia en la mano y estar echando bibliazos por todas partes. O tratando de cambiarle la casa y la decoración. Y empezar a decirle, uy, este cuadro es horrible, es del diablo, quítalo. Tú no vas a hacer eso hasta que no el vecino tenga la oportunidad de relacionarse contigo. Ama a tu vecino. Y también está eros, fileo y storgi. Storgi es el amor que se da a todos los que tenemos nosotros de relación sanguínea. Al papá, a la mamá, a los hermanos, primos, tíos, etc. Ese tipo de amor. Y está el amor ágape, que es el que tenemos que dar a nuestros vecinos y vecinas. Fileo y ágape. Tener amistad y tener amor incondicional. Porque nuestros vecinos, la mayoría, especialmente en el área de Katy, como lo vengo a decir, no se parecen a nosotros, muchos de ellos. No hablan como nosotros, no comen como nosotros, a veces no se visten como nosotros y a veces tienen diversas maneras de ver el mundo que nosotros. Su cultura es diferente. Nosotros tenemos que aprender a amarles a nuestros vecinos tal como son. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar en el mundo, se nos hace más fácil amar vecinos aquí en Estados Unidos que es tan diverso, porque conocemos ya algunas culturas. Si usted no conoce ciertas culturas, te va a estorbar y te va a asustar aún, impresionar, tratar con tus vecinos. Entonces, tenemos que amarlos porque no es una sugerencia, es un mandato. No nos van a cobrar $1,000 por no hacerlo. Es un mandato del Señor Jesús. Es un mandamiento de amar a tu vecino como a ti mismo. Si tú amas a tu vecino, eventualmente vas a hablar con tu vecino acerca de Jesús. Pero acuérdense, amada iglesia, primero amamos
en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que identificamos a nuestro vecino, que intercedemos por nuestro vecino. Hay momentos que tienen vecinos difíciles. Yo una vez pasé por una dificultad gravísima. Se entró un vecino cerca de nosotros y nosotros empezamos a tener muchas dificultades espiritualmente y se manifestó en cosas que no hemos pasado y dificultad tras dificultad. Y no sabemos por qué empezamos a orar. Y un día de curiosidad fue a visitar a los vecinos de La Paz, saludarlos y encontré que no estaban. Y yo mirando, como buen colombiano, curioso, me puse a mirar por la ventanita y encontré que ellos tenían en la chimenea de su sala un templo completo lleno de amuletos y lleno de ídolos. Él era hindú y tenía una cantidad de dioses paganos, y era cubana y tenía una cantidad de dioses africanos. Y yo le dije al Señor, Señor, si estos vecinos no me los pusiste para yo orar por ellos y que cambien su vida, aquí estoy, voy a orar por ellos. Y si tengo que reprender las tinieblas que hay en ellos, las voy a reprender. Sabemos que no luchamos contra carne y sangre. Y eventualmente, después de pasar tantas travesuras, nos hicimos amigos de ellos, pero ellos al poco tiempo, menos de un año, cambiaron para otra casa. Dios te pone situaciones para que tú veas y se ha demostrado tu amor por las almas perdidas, aun cuando tú no compartes sus puntos de vista ni te vas a volver a ellos. Ser un buen vecino no quiere decir que voy de mi vecino que es alcohólico y lo primero que saca para traerme es un buen whisky y me lo va a lanzar de una. Y después le pido que me eche otro más. Eso no es ser un buen vecino, eso es convertirnos a ellos, en cambio es convertirnos a nosotros. Habla con tu vecino acerca de Jesús. ¿Y cómo? Con acciones. Con acciones. Hay otro principio, hablamos del principio de la personalidad, hablamos del principio. También ahora otro principio es el principio de la proximidad. ¿Quién es tu vecino? El más cercano. Trata con él, cuida, ore por él, interceda por ellos. Hoy en día ustedes todos saben que hay aplicaciones de tu vecindad. ¿Sabían eso, verdad? Todas tienen sus aplicaciones. Yo la bajé no hace mucho tiempo, una aplicación donde vivo. Y descubrí que todo el mundo pone su perfil. Y hay de todo. ¿Quién le gusta jugar cartas? ¿Quién le gusta ir de pesca? ¿Quién le gusta el golf? ¿Quién le gusta ciertas actividades y quién no le gusta? Está también comunidad cristiana, está también comunidad del LGBT. Todo está escrito ya. La gente no guarda hoy privacidades cuando se trata que sea por internet. Cuando se trata ya de su puerta para adentro es cuando ahí sí defienden, pero el resto no les importa. Y es un oportuno momento de que usted mire en su vecindad los nombres de su vecino para que usted empiece a orar y a bendecirlos. Entonces, identifique a su vecino, interceda por su vecino, invierta en su vecino. Cuando nosotros vivimos una nueva familia, vino al norte de nosotros, la siguiente casa de nosotros. Tan pronto ellos llegaron, de inmediato fuimos y le llevamos a ellos un regalito. Tan pronto entramos a la vecindad por primera vez, me llevé mis nietos y todas las casas que estaban al frente de nosotros fuimos a llevar unos regalitos. Compramos harto café colombiano para decirle que somos de Colombia. Compramos algunos lindos y ricos pastelitos y demás, y algunas notitas y todo, y fuimos con nuestros nietos llevando unas bolsitas bien bonitas, bien decoraditas, y la verdad, somos los nuevos vecinos de aquí dimos el número de nuestra casa, estamos para servirle, aquí está nuestro teléfono. Y pasamos y conocimos a todos los vecinos. Ahí descubrimos que habían judíos, ahí descubrimos que habían nigerianos, ahí descubrimos que habían de la China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de la proximidad, si yo quiero vivir en paz, voy a bendecir a mis vecinos. Yo no sabía que estos vecinos que tenía tiempo atrás estaban metidos en hechicería, en brujería y en idolatría. Simplemente cuando descubrí eso, empecé a orar por él y descubrí de dónde venía tanta guerra espiritual hacia mi hogar. El tercer principio, y es el principio de la prioridad. Si tú y yo sabemos que hay una vida después de esta vida y confiamos en lo que dicen las Escrituras, que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, entonces hay una prioridad de salvar y rescatarlos de las garras del infierno. ¿A dónde lo llevó el buen samaritano a este hombre? A un hotel, a un lugar donde podía este hombre cuidar sus heridas.
¿Cómo es posible que en Las Vegas, con los casinos, los hoteles tan grandes y todo, y la gente que fue afectada por coronavirus, están afuera en estacionamientos, en carpas, cuando no están abiertos los famosos casinos que puedan entrar a estas personas? Es que faltan samaritanos. Y si hay gente que está levantando como samaritanos, gloria a Dios, sí los hay, para hacer positivos nuestro mensaje. Pero tú y yo somos todos como creyentes llamados a ser buenos vecinos, a interceder, a invertir, a introducir la gente a Jesús eventualmente. Porque ellos nos van a ver por nuestros frutos nos van a conocer, por nuestros frutos. Tú puedes decir lo que quieras decir, pero si tus frutos no van con lo que tú dices, tu mensaje es inválido. Es más tropiezo que bendición. Y después, el principio de propósito. No solamente Dios tiene para ellos una prioridad de que sean salvos, sino también un principio de propósito aquí en la tierra. Tú no sabes a qué vecino tú vas a rescatar del infierno, y que esa persona venga a los pies de Cristo, y no necesariamente venga a tu iglesia, sino vaya a otra, y venga y empiece a bendecir y a cambiar su vida, a ser transformado y ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor trabajador o un mejor empresario. Sí, todos traen un principio. Y entiendo, hay vecinos de vecinos. En los sitcoms de Estados Unidos, no quiero entrar a lo de México, porque hace tiempo yo no veo telenovelas ni comedias mexicanas ni hispanas, pero las que yo veía en el tiempo mío, cuando no estaba muy metido en la iglesia, ya no tengo tiempo para eso, por lo menos hay 4 que quiero compartir. Está un vecino en Home Improvement que se llama Wilson W. Wilson. Y este nunca salía con el cuerpo completo. Siempre salían nomás sus ojitos y su cachucha, y su gorra, o su cara, o su pelo. Y siempre hablaba con su vecino, el protagonista del show. Y hablaban de cosas así, muy superficiales, pero siempre había como un consejo de parte de Wilson W. Wilson. Siempre un consejo. Creo que los Wilsons son buenos para aconsejar, a veces. Y está otro que se llamaba Steve Urkel, de Family Matters. Y Steve Urkel era una persona bien clumsy, o como decimos, bien torpe en la manera de caminar y todo, pero era bien cómico y tenía una vocecita bien chillona, que lo hacía a él muy único y lo hacía a uno sonreír y lo entretenía a uno. ¿Qué tal si ustedes tuvieran así un vecinito? ¿Se lo aguantarían? Que vienen a golpearle y vienen a levantándose el pantalón de una manera, por lo menos en ese tiempo eran muy prudentes y decentes los muchachos, se levantaban el pantalón, ahora se los bajan, qué tristeza. Y ahí estaba Steve Urkel, con su comedia y con su tropiezo, y sin embargo al vecino le caía a veces pesado, pero lo resistía. ¿Y qué podemos decir de Newman en Seinfeld? Newman siempre hacía cosas contrarias al grupo de los amiguitos de Seinfeld. Y siempre iba en contra de ellos y se oponía. Sin embargo, se lo aguantaba. Y seguía en el show como personaje. Y por último, de los Simpsons, el famoso Ned Flanders, el cristiano del programa. Y noten la satírico del programa. El cristiano siempre tiene que decir algo de beneficio al famoso Simpson y a su familia, a Homer. Pero a veces toman eso y lo cambian de una manera para que hacerlo ridículo al creyente, porque eso se trata eventualmente el mundo secular, ¿no? Y todos estos personajes son ficticios, obviamente. Algunos basados en algunas personas de la realidad, pero no necesariamente únicos. Pero tú y yo tenemos vecinos diferentes. Tenemos al pakistán, tenemos al hindú, tenemos al musulmán, tenemos al budista, tenemos a tantas personas que vamos a decir, no, ese no me va a escuchar. No tenga miedo de compartir a Cristo. Usted comparta en su tiempo, esforzándose con hechos, hablando una narrativa de acción y de fruto, y usted va a ver cómo sus vecinos van a cambiar. Empieza a orar por ellos, empieza a bendecirlos, y ese es el tiempo que usted puede hacer algo especial. Mi esposa y yo pusimos una hojita muy sencilla a nuestros vecinos. Les explicamos que en estos tiempos de dificultad, a todo vecino les damos gracias por sus vidas, pero que en estos tiempos de dificultad les agradecíamos si nos llamaran y daban alguna oración.
Hay personas que a veces no pueden dormir. Les dimos el teléfono, dimos nuestros nombres, no dijimos que somos de una iglesia, no dijimos que somos pastores, simplemente les hicimos saber que estamos disponibles. Pusimos una nota, la mandamos laminar y pusimos la dirección donde estamos nosotros y pusimos 3 cosas que estamos orando por nuestros vecinos. Estamos orando, primero que todo, que sean protegidos. Segundo, que todo vecino que Dios le dé acá a nuestros vecinos protección y le dé provisión. No sabemos hasta cuándo podemos aguantar, estar guardados y la economía paralizada. Y tercero, que les den la paz. Pase lo que pasa, tuvieran paz. Provisión, protección y paz. 3 cosas sencillas que dijimos que estamos orando por ellos. Y amados, procuramos con mi esposa hacer esto, no solamente hablar, sino tener hechos. Hasta ahora no me ha llamado ninguno, pero yo sé la hora que alguien me va a llamar eventualmente. Eso es ser buen vecino. Les ruego a todos en este día que tengamos compasión como samaritanos por otros, especialmente entre los hispanos que hemos sido a veces tan rechazados. Qué interesante que ahorita, si tú estás teniendo vegetales y frutas en su mesa, si no vienen de México y son hechos en California o en la Florida, son de allá, perdón, no son hechos sino crecen allá, para decirlo mejor. Son gente que viene a laborar de temporada, sin documentación, tiene nomás un permiso de temporada. Yo cuando fui maestro tenía niños de temporada, que sabía que cierto tiempo del colegio los tenía y cierto tiempo se nos iban. Ya cuando arrancaba la primavera se nos iban porque tenían que ir a recoger cosechas. Esa gente se ha portado tan bien que si yo tuviera poder político, enviaba una carta que toda esa gente fuera dada su ciudadanía, porque son los que nos están ahorita alimentando a nosotros. Tenemos que ser buenos vecinos y no perder esa importancia de ser buenos vecinos. A nivel mundial, el presidente John F. Kennedy tuvo una buena intención, que si hubiera hecho eso él y hubiera continuado esa intención, en Centro y Sudamérica seríamos más poderosos que China. John F. Kennedy empezó a ayudar mucho a Centro y Sudamérica. Fue el que nos abrió la puerta para llegar a Estados Unidos legalmente. ¿Sabían eso? Fue el primero en dar oportuno trabajo a la gente en Centro y Sudamérica para que puedan ingresar legalmente. Eso fue el presidente Kennedy. Los demás después de él más adelante les dio por irse más a lugares más distantes, donde cobran menos por labor, etcétera, y mire el problema en que estamos hoy. Porque no cuidaron de su buen vecino. Sí, gracias a Dios que tenemos un buen vecino, Canadá y México, pero más allá tenemos más vecinos que hubieran sido cuidados. Mira la diferencia de no cuidar sus vecinos. Dios te pone al lado vecinos para que tú seas luz y tú seas sal. En esta semana procure hacer algo por tu vecino. Ponga un avisito. Si es un departamento, ponga un avisito. Estamos orando por ti. Si vives en un trailer, pon en tu trailer un avisito. Estamos orando por la vecindad. Si vives en un lugar que el Homeowners Association molesta mucho, pon tu silla frente de tu casa, frente de tu garaje. Siéntese un buen rato ahí y saluda a tus vecinos. Saluda a tus vecinos. El Espíritu Santo te está diciendo hoy, sé un buen vecino. Si tienes que compartir a alguien con algo, comparta con tu vecino. Si tienes más arroz, si tiene más frijoles, comparta con su vecino que quizás no llegue a tener. Seamos buenos vecinos, cuidemos uno de los otros porque hay que aplanar la curva. Hay que aplanar la curva de los que tienen demasiado y los que tienen poquito. Hay que aplanar esa curva en estos días también, porque Dios quiere que seamos buenos vecinos, que tengamos compasión por nuestros vecinos. Y agradezco a todos los que hoy se arriesgaron de venir en sus autos para escuchar este mensaje. Les amo, les bendigo y deseo que antes que se vayan, voy a estar yo al frente del estacionamiento para despedirme de cada uno de ustedes. Les pido en este día que hagan todo lo posible por ser buenos vecinos en este momento de crisis. Y en este momento